años tardó Ulises en regresar a Ítaca, después de librar duras batallas. Algo menos, 14, la Compañía Nacional de Teatro Clásico le ha llevado volver a casa, al Teatro de la Comedia, en la calle Príncipe de Madrid. Aquí las reformas también han sido una gran batalla y ahora tenemos el privilegio de quedarnos absortos ante cualquier detalle antes de descubrir el escenario, desde la decoración, el olor a recién pintado y unas butacas que iremos domando. Sobre las tablas, el honor lo tiene Calderón y su alcalde de Zalamea, una obra que Elena Pimenta dirige con maestría, a la altura de las circunstancias y de los que la han precedido, como un Adolfo Marsillac que fundó la compañía hace 30 años. Que celebremos los próximos 30 y larga vida al Teatro de la Comedia. En extremo agradecido estoy a quien solicita honrarme. Pues el Teatro de la Comedia ya les está esperando a ustedes. Yo tuve el gusto de ir el domingo. Qué espectáculo antes y durante la función. Bienvenidos a la Hora Cultural. Saludamos ya a Elena Pimenta. Hola, encantada de estar aquí. Bienvenida. Ha costado volver, ¿eh? Sí, ha costado tanto que uno llegaba a pensar que no iba a ocurrir nunca. Pero bueno, cuando las cosas se desean tanto y hay esfuerzos por parte de tanta gente, y está detrás también la Compañía Nacional de Teatro Clásico, pues creo que, en fin, se llega. Y yo todavía no me lo creo, ¿eh? Estoy allí y no me lo creo. Elena Pimenta, además de dirigir el alcalde de Zalamea, es la directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Vayamos al antes y el ahora. ¿Cómo era el Teatro de la Comedia destartalado, con las escayolas cayéndose, la pintura desconchada? ¿Y cómo ha quedado ya? ¿14 años por qué, Elena? Porque parece, evidentemente, no es la reforma de una casa particular, un teatro, pero ha habido escollos. ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, yo sé algo, curiosamente, hace 14 años estaba allí una obra que había dirigido yo, La Dama Boba, de Lope de Vega, y recuerdo que era de los rumores que escuchaba, que había varias cosas de estructura, que había ciertos problemas, y bueno, se cerró en aquel momento. Después ya, desde que llevo con la compañía 4 años, he sabido que los primeros años fueron muy difíciles, porque no se sabía exactamente cuál era la obra que había que acometer. Se terminó sabiendo que la obra era muy profunda, que ya que se acometía una renovación había que hacerla hasta el final, porque había envejecido un poco mal aquel edificio. Y bueno, parece que salió a concurso el proyecto ya 6 o 7 años después, y desde entonces para acá, pues como pasa con las obras, pues a veces más rápido, a veces más lento, pero bueno, como vemos en algunas de las imágenes, es que se hizo una intervención absoluta en el patio de butacas y, en fin, creo que se ha conseguido volver a ese teatro en el momento justo, porque es un momento en el que se pierden espacios importantísimos para la cultura. Y como comentabas, era una alegría, está siendo una alegría verlo lleno de gente, ¿no? Espacio para la cultura con una acústica soberbia, no es de esos espacios que tiene reverb y que todas las palabras, lo que dicen los actores se empasta, se pierde. Tiene una acústica maravillosa, ¿no? No tienen que llevar micros craneales prácticamente, al menos en la función que yo vi el domingo, creo que no lo lleva nadie nunca. lo llevaba, salvo la cantante tal vez. La ¿no? cantante, pero por el tipo de canción que ella interpreta. No, y además nosotros en el clásico presumimos de que nuestros actores no necesitan micrófono, pero también está esa tradición de que en la comedia siempre se oía todo muy bien. Y bueno, pues la verdad es que es así, es una cajita de música, ¿no? Una bombonera, como dicen muchos, y entre esas grandes voces que llevan el verso y no se les pierde una sílaba, Carmelo Gómez. Carmelo Gómez ya lo tuvimos aquí, volveremos a él. Está dando vida al alcalde de Zalamea. ¿Por qué Elena Pimenta ha escogido este texto de Calderón? ¿Por qué ese hombre que le echa un pulso al poder?
Y la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma, y el alma son los de Dios. Juro a Cristo que parece que vais teniendo razón. Sí, juro a Cristo, porque siempre la he tenido yo. La oportunidad de hacer ahora el alcalde de Zalamea con la apertura, con la reapertura del Teatro La Comedia. ¿Por qué? Era necesario elegir un texto muy significativo de nuestro teatro y elegir uno de los grandes autores. Yo, desde que entré en la comedia, había montado, desde que entré en el clásico, había montado ya Calderón, La vida es sueño, y me interesaba esta otra obra de un corte completamente diferente, aparentemente costumbrista, con unos textos y una sintaxis muy diferente, pero que recoge un sentido de la nobleza popular, de la nobleza del pueblo muy especial, y sobre todo que cuenta la historia de un hombre solo, de la lucidez que tiene un hombre solo frente a una justicia injusta. Y bueno, creo que estamos en momentos en los que reivindicar la construcción de valores, la elaboración de conciencias es algo muy importante, y yo necesitaba contarlo, por supuesto a la altura de Calderón, necesitaba contarlo con el equipo que después lo ha hecho, y necesitaba expresar ese deseo de no perder nunca la lucidez, o al menos intentarlo. Elena Pimenta es de Salamanca. Vamos a invitar unos minutos a músicos que vienen de León, no nos salimos de esa comunidad de Castilla y León. Decía Elena la importancia de este texto, ¿no? Recuperemos las palabras de Carmelo Gómez, porque esa embarcado en este proyecto, lo tuvimos aquí cuando presentaba la película La playa de los ahogados. Recuperemos lo que decía del alcalde de Zalamea. Señor Pedro Crespo, dadme albricias. ¿Albricias? ¿De qué, escribano? El concejo a que este día os ha hecho alcalde y... Creo que está escrito con bastante más mala leche de la que nos enseñan en el cole. Y me apetecía mucho meterme en una historia donde una directora como Elena le podía dar la vuelta a la visión tópica que tiene el alcalde de viejecito con los pies colgando, ¿no? A rastras, y que se toma la justicia por su mano. Porque es alcalde y puede hacerlo, pero bueno, se puede sobrepasar hasta cierto punto. Cielos, cuando vengarme podía, me hace dueño de mi honor la vara de la justicia. ¿Cómo podré delinquir yo si en esta hora misma me ponen a mí por juez para que otros no delincan? Este es uno de los puntos clave de ese debate ético que plantea la obra y que nos lanzan al patio de butacas, ¿verdad? Es uno de los principales, y de hecho los expertos no se ponen absolutamente de acuerdo. Lo que sí es cierto es que en la opción que hemos tomado con respecto a la juventud de Carmelo, porque es un alcalde joven, hay ese deseo de rebeldía y la idea de que va a quedarse de alcalde de Zalamea perdiendo a su hijo y a su hija es un castigo eterno. O sea, que hay una especie de justicia poética sobre alguien que toma su propio camino. Esta es la ambivalencia que tiene la obra, y es dura. Creo que Calderón no ocultaba esa enorme dificultad del ser humano para enfrentarse a las adversidades y a la dificultad de la vida, ¿no? Y bueno, yo al contar la historia no quería poner en ningún momento en valor la idea de la venganza, porque me parece que eso nunca. Quiero decir que tenemos que seguir siendo capaces de construir leyes, pero cuando las leyes son muy injustas, como ocurría en aquel momento y todavía en muchos países con las mujeres, hay que seguirlas poniendo en cuestión, ¿no? Ha mencionado las mujeres. Entre esos motivos que le llevarían al alcalde de Zalamea a tomarse la justicia por su mano, a ser vengativo y fiero, es que han violado a su hija. Vive Dios, que si la fuerza y necesidad precisa de curarse hizo volver al capitán a la villa, que pienso será mejor que se muera de esa herida por librarse de otra y otras 1000, que la ansia mía no ha de parar hasta darle la muerte. ¡Ea! Vamos, hija,
en nuestra casa. Qué moderno es Calderón, ¿verdad? Porque ofrece las dos caras de una moneda. Exacto. A mí es lo que más me interesa. Siempre plantea personajes muy contradictorios. El primero que está dispuesto a sacrificar a su hija es Pedro Crespo. Y de hecho hay un texto enorme de la hija pidiendo la oportunidad de explicar sus razones. Dice, sí, me han violado, pero yo no he tenido la culpa, como algunos jueces han dicho, no es que lleva falda corta, por lo cual, bueno, pues por eso la violan. En fin, son barbaridades, ¿no? Y en este caso, pues la propia hija le dice, dame el derecho a expresar lo que significa lo que me ha pasado y después mátame. Entonces, él forma parte de una sociedad con ese esquema patriarcal y decide, y es una decisión maravillosa, decide no matarla, decide vengarla, que forma parte otra vez de un esquema complicadísimo y bueno, busca unas argucias para hacerlo, pero ya digo, yo creo que sobre todo ese dilema tremendo es algo muy interesante para nosotros. La puesta en escena, Elena, vamos a recuperar más imágenes del alcalde de Zalamea. Yo me encontré con que yo descubrí a Elena Pimenta con obras como El Cervantes, La Entretenida, que sí, se lo llevó a los años 60, y ahora tengo la sensación de que ella quiere apostar por la palabra, el actor, e irse al minimalismo en cuanto a puesta en escena. Cuando estuve este domingo, ayer, viendo la función, y me encontré además quien ha colaborado contigo en la versión, Tato... Álvaro Tato. Álvaro Tato, le dije, muy british la puesta en escena. ¿Ah, sí? Como que no te interesa mucho cambiar, que todo ocurra en el mismo espacio, la transición temporal es muy breve, todo lo que está ocurriendo. ¿Qué has decidido con la puesta en escena, Elena? Creo que ya son muchos años trabajando con los clásicos y desde luego ellos te marcan un camino en el que los paisajes tienen que ser bastante neutros porque contienen todos los paisajes posibles, emocionales y habitables, ¿no? Es curioso porque es una propuesta apasionadísima por mi parte y sin embargo a medida que entré en el texto de Calderón, él pidió la propia esencia. Calderón plantea la obra en 3 jornadas, no hay división de escenas y sin embargo es capaz de decir, llama a tu hijo, aquí está. A ver, si es que no han transcurrido ni un segundo, ni ha podido entrar ningún personaje con ese hijo. Este juego espacio-temporal a mí me parecía que estaba hablando de los distintos niveles de las emociones en los que se desenvolvía y me obligaba a despojarlo de todo. O sea que ha sido algo que ha pedido la función, ella sola. Puede ser que con el tiempo, en estos años, yo haya ido procesando el trabajo y haya llegado a una esencia mayor. Siempre me ha interesado la palabra, yo soy militante de la palabra, ¿no? Pero es cierto, y Álvaro me lo decía, es que ahora mismo es como si se habitara de forma múltiple el espacio y ya lo manejas con una soltura. Yo no era tan consciente de eso, pensaba que era lo que me estaba pidiendo Calderón. Y la obra está tan bien escrita, aunque el verso es tan poético y el verso que se nos hace a veces hasta desconocido porque nos movemos en un mundo de WhatsApp, de SMS, hay que estar con el oído, eso sí, les advierto que hay que estar con el oído muy atento porque cada frase es como lapidaria. Sí, es que claro, Crespo... Y yo creo que Calderón le da la palabra a este villano en esa época precisamente porque está un poco avergonzado de una aristocracia decadente, de unos hidalgos que no hacen nada, que viven de las rentas, incluso de un ejército que había sido glorioso y que en su época ya iban por los pueblos agrediendo a los habitantes, iban robando. Entonces, yo creo que Calderón claramente le da la palabra a un individuo que está mucho más cercano a la tierra, que está muy cercano a la naturaleza y que cada día se tiene que preguntar cómo sobrevivir, a pesar de que es un labrador rico de la zona.
tampoco de los más ricos de la zona, pero que sabe perfectamente lo que es el trabajo, lo que es el sacrificio, lo que son los ciclos naturales, y entonces tiene una serie de principios, los ha construido en esa relación con la naturaleza muy estrictos, pero muy ricos. Dice, si existiera un maestro que supiera no el cómo, que enseñara a los niños, no el cómo, el por qué se riñe, todos le dieran sus hijos. Claro, es una frase maravillosa que ahora mismo cualquier padre querría que un maestro dijera a sus hijos, no, ¿por qué? No hay que saber cómo pegarse, sino ¿por qué no se tiene que pegar uno, ¿no? Está constantemente contando. Yo creo que es para recomponerse constantemente como personaje, porque desde el principio cae lo que él se temía sobre Zalamea. Entran los soldados, quieren visitar su casa, él no quiere que vean a su hija, su hijo admira a los soldados, en fin, él va notando que va a caer un cataclismo, ¿no? Y se aferra a sus principios.